Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivos y estaré bajo la conducción de este programa con el tema de hoy, Transforma tu Poder. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política y a todos los especialistas que se siguen sumando, gracias por creer. Y por favor, recuerden que hablemos para sanar y escuchemos para prevenir. Vamos a presentar a nuestra gran invitada que se está conectando desde Miami, Florida, la doctora Claudia Ben Echenberg. ¿Verdad, doctora? Mucho gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto de poder acompañarlas esta tarde. Gracias por estar en este gran programa que se llama Rompiendo el Silencio. Por favor, voy a leer rápidamente su semblanza para que las personas conozcan un poquito acerca de usted. La doctora Claudia Ben Echenberg nació en 1966 en la Ciudad de México. Es doctora en psicoanálisis, psicología por la Universidad de Zúrich, Suiza, psicoanalista del APM, coach ejecutiva, certificada por el ICC de Londres, es co-creadora de Ontopsiquis y del coaching de fortalecimiento interior, técnica orientada al fortalecimiento de cada individuo, desde su personalidad para que logre su bienestar personal y familiar. Es autora del libro Familia, los 7 secretos por tu mejor vida familiar, obra en la que comparte herramientas prácticas basadas en su experiencia clínica y su enfoque integral del desarrollo humano, y ganadora del bestseller. Actualmente dirige el programa Transforma tu Poder, desde tu esencia hacia una vida plena y libre, un programa especializado en el fortalecimiento y crecimiento emocional para mujeres, diseñado para ayudarlas a conectar con su esencia y desarrollar todo su potencial. Desde Miami brinda sus servicios de forma virtual, ofreciendo consulta privada a adolescentes, adultos, parejas y familias, así como cursos certificados basados en su teoría de personalidad. Qué privilegio tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora. Por favor, ¿se puede presentar y comentarnos a grandes rasgos qué es lo que ha hecho? Su semblanza es impresionante, su trayectoria profesional. ¡Wow! Estoy muy feliz. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, sí, un poco resumiendo todo esto, ¿no? O sea, siendo psicóloga, siendo psicoanalista, me he dedicado a todo lo que es en estos 30 años y más, sobre todo a trabajar con mujeres, ¿no? Y justo por esa trayectoria a nivel que he trabajado en clínica psiquiátrica, que he trabajado en consulta privada, me he dedicado a fortalecer a mujeres para que puedan volver a creer en sí mismas. Ok, ¿por qué especialmente con las mujeres? En realidad también, o sea, también he trabajado con hombres y también tengo consulta con hombres, no es el tema, pero ahorita me he estado especializando específicamente con mujeres porque siento que a nivel educación, a nivel socialización, hemos tenido grandes dificultades en poder ser verdaderamente y tener permisos personales. Okay. Como que a nivel de educación, y no solo en México, en todo lo que es Latinoamérica y pues en Europa y bueno, en muchos países como se ha visto, el hecho de aprender a estar calladitas, el aprender a silenciarnos, a no poder tomar demasiados espacios, como que aprendimos a calladita te ves más bonita, a ser lindas, a ser muchas veces como la sombra de los hombres, con todos los mandatos familiares a nivel generacionales, ¿no? Entonces ya lo tenemos desde nuestras tatarabuelas, abuelas, madres, y se trata de que podamos romper un poco con estas cadenas y poder vivir con mayor libertad. Entonces,
la idea de todo esto, justo como me he dedicado a desarrollar todo un modelo junto con mi esposo sobre los tipos de personalidad, que hemos visto que son 10 tipos de personalidad genéticamente determinados. Se trata de que cada persona pueda encontrar cuál es su verdadera esencia, porque nos pasa hoy, en la adultez, que muchas mujeres o muchos hombres no saben lo que verdaderamente quieren. Claro, ¿cómo saber cuál es mi verdadero yo? Exacto. Entonces, justamente por eso, de ahí es que hemos escrito nuestros libros, damos nuestros cursos, para que la gente pueda, en una forma muy fácil, muy ligera y divertida, pueda descubrir cuál es su personalidad, descubrir cuál es verdaderamente mi necesidad esencial, qué es lo que verdaderamente necesito, cuáles son mis mecanismos de defensa bien en específicos, cuáles son mis verdaderos miedos, porque realmente somos diferentes. Cuando podemos comprender esta diferencia, es en donde nos podemos relacionar con nosotros mismos de una mejor manera, pero también a nivel relaciones de pareja, también a nivel familia. Y esa es una de las partes importantes por las cuales escribí este libro que se llama Familia. Familia. Porque en este libro, muy sencillo, de una manera muy práctica y sencilla, traté de mostrar qué fácil es podernos conectar y comunicar mutuamente si comprendemos que el otro no es como yo. Ok, ¿cómo? Ay, No ve las mismas cosas como yo las veo. Y si puedo comprender eso, puedo educar también de una manera mejor. Ok, ¿qué nos diferencia entre esos 9 tipos de personalidad? ¿Cuáles son? Porque justamente acá fue en la descripción de los... Si quieres se puede hablar del enagrama, pero si quieres también te puedo hablar de nuestro libro, que son los 10 tipos de personalidad. Sí, sí. Si quiere, ¿no? Esperemos que nos dé tiempo de conocer un poquito acerca de... ¿Sí? Por favor. Los 10 tipos de personalidad es justamente 3 tipos de personalidad que se conectan, que su necesidad es conectarse directamente con la otra persona y consigo mismo. Entonces tenemos como primero al armonizador, que es a la armonizadora, que necesita paz, necesita armonía, conectarse con la verdadera persona, consigo misma, y porque no quiere tener conflictos con nadie. Ese es un tipo de personalidad. La territorial es el tipo de personalidad que busca su poder, es saber que puede con todo. Y la otro tipo de personalidad es la especial, que es muy sensible y que justamente en muchos países, sobre todo aquí en Estados Unidos o en otros lugares, las tildan fácilmente de hipersensibilidad y ya la andan poniendo como si fuera algo malo, que no puede controlar sus emociones. Okay. No se trata de eso, se trata de personalidad. Pues esos son los primeros 3. Los otros tipos de personalidad son más administrativos, que son el educador, que se maneja mucho desde lo que debe ser, orden, organización, lo que es el tipo de personalidad leal, que se maneja mucho desde la seguridad, una necesidad de tener claras garantías. El escéptico o la escéptica es el tipo de personalidad que necesita tener todo bajo control, que suele desestabilizar a los demás para encontrar esa estabilidad y tener otra vez el control. Y tenemos al explorador, que es la personalidad que se maneja mucho a nivel cerebral, analítico. Gracias a ellos tenemos todas las personalidades en los laboratorios o en la ciencia. Y por último, tenemos los últimos 3 tipos de personalidad, que son los que se manejan mucho a nivel imagen, que es el modelo o la modelo, que se maneja mucho desde el éxito, la fama, prestigio, estatus. Okay. Necesita reconocimiento. Tenemos la consejera, que necesita ser amada, querida, necesitada, siempre elegida, y es muy servicial y es de todo para
para ello. Y finalmente tenemos a la hiperactiva, que es la persona que no puede estar quieta, que tiene que estar una actividad tras otra, tras otra, tras otra, para sentirse de alguna manera feliz. Ok, cada autor... Esta descripción. Ok, gracias. ¿Cada autor le da diferente nombre o nos lleva a la misma descripción? En el eneagrama los pone con otros nombres. Lo que si nosotros le cambiamos el nombre porque nos dimos cuenta que en el eneagrama hay algunas confusiones en donde se describe el tipo de personalidad escéptico es el tipo de personalidad del que no se habló en el eneagrama. Y ahí fue en donde vimos desde toda la clínica que hemos tenido, la experiencia, a descubrir que hay un tipo de personalidad muy en específico, que es este escéptico, que se maneja mucho desde la parte cuando está en el momento más como inestable, más desde la parte como más tóxica. Ok. ¿No? Y... tóxica en el sentido de controlar, cuando estamos hablando de muchas, ahorita que está en boga todo este tema de narcisismo y todo eso, estamos hablando de ese tipo de personalidad. Ok, ¿se nace con este tipo de personalidad o en cuanto llevas ese desarrollo en tu vida o lo puedes ir cambiando, lo puedes ir moldeando? Tú tienes tu tipo de personalidad, con ese naces y esa es tu esencia. Por eso nos importa mucho que la gente pueda encontrar esto, porque a nivel, cuando nos vamos desarrollando, vamos teniendo diferentes recursos por un lado, pero por el otro lado nos vamos moldeando de alguna manera en donde utilizamos todos nuestros componentes, nuestros recursos y muchas veces nos vamos alejando de quien verdaderamente somos. Ok, ¿y cómo me puedo encontrar? ¿Cómo puedo saber quién soy ya identificando todos estos tipos de personalidades que hay? ¿Cómo sé cuál tengo? Por eso tenemos cuestionarios. Ah, ok, hay cuestionarios para identificar. Y eso es justamente como me manejo. Cuando una persona viene conmigo a consulta, lo primero que hago es, bueno, ver la entrevista, comprender qué es lo que le está pasando a la persona, y la segunda sesión hago junto con la persona el cuestionario, que son 160 preguntas. Wow. Donde vamos viendo, porque gran parte de todo ese cuestionario ya es la gran parte terapéutica, porque es un tomar conciencia, porque son muchas preguntas que nunca nos hemos hecho. Ok. Entonces, hemos desarrollado eso y la tercera sesión es en donde te escribo exactamente con PowerPoint, te voy describiendo exactamente los tipos de personalidad y te muestro una gráfica exacta cuál es la personalidad que estás teniendo, o sea, cuál es tu personalidad y cómo te estás manejando con todos tus recursos y tus componentes para, es como de alguna manera como una forma de diagnóstico de alguna manera para mostrarnos en qué podemos y cómo vamos a trabajar. Ok, en cuanto ya identificó el tipo de personalidad, ¿qué hacemos para poderme empoderar? Lo más importante es primero la toma de conciencia. Ok. Porque al hacer conciencia de todo esto es en donde viene esa liberación. Ese poder comprender y decir, sí, es que siempre he sido así. ¿No? Y en donde es que el tema es que no solo empiezo a comprenderme, sino empiezo a descubrir cuál es la personalidad de mi mamá, de mi papá, de mi pareja, de mis hijos. Empiezo a comprender todo el entorno. Y ahí es en donde empiezo a ver con qué me quedo de todo lo aprendido, ¿no? Y qué dejo. Y es como voy construyendo y me voy fortaleciendo cada vez más, empoderándome. Sí, claro, porque leía que este tipo de personalidades, cada una de ellas tiene su propia máscara, ¿no? Cada uno de nosotros, dependiendo con la persona que estemos, es la manera en la que nos vamos a comportar. Como estamos con los amigos, nos comportamos de una manera. Cuando estamos con los hijos, también actuamos de una manera rigurosa, se podría decir así. Cuando estamos con la pareja,
también actuamos de diferente forma? Eso depende de la personalidad, porque hay las primeras 3 personalidades de las que te describí. Ajá. Son auténticas y se van a mostrar en donde sea siempre igual. Ah, ok, perfecto. Creo que soy de esas. Así como soy aquí, soy en la casa, soy con mis hijos y trato de ser auténtica. ¿Usted cuál es? Sí, igual, la personalidad auténtica, justamente desde ahí, y de ahí viene toda mi pasión para ayudar a la gente a que puedan conectarse con su parte más auténtica, porque es una liberación total, es un poder volver, y sobre todo con todas las historias que cada uno va teniendo, y sobre todo con el tema con el que traemos aquí en este programa, cada persona, cada mujer tiene una historia de vida. Y con esas historias es poder volver a conectarme conmigo misma, poder volver a creer en mí, poder volver a confiar en quién verdaderamente soy. O sea, ¿y cómo le... Sí, perdón, ¿cómo le hago cuando ya toqué fondo, ya no hay más, ya estoy en el precipicio, ya estoy en el agujero y quiero resurgir de ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hago para liberarme de todo eso que me atormenta? ¿Te refieres antes de saber todo esto? Ajá, sí, exacto. Ya cuando identifiqué mi personalidad y todos los recursos que puedo tener y todas mis habilidades. Ya logré identificar mi personalidad y estoy del otro lado. Ok, ya cuando identificas tu personalidad, ya. Claro, o sea, el tema es que cuando vienen conmigo a consulta es porque ya están en las situaciones donde muchas veces ha tocado un fondo, ¿no? Y es el momento en donde alguien quiere ayuda, no se da cuenta de no soy bien, necesito ayuda, necesito guía, necesito que alguien me acompañe, que alguien me diga cómo tengo que hacer esto, ¿no? Ok. Ese es el momento en donde viene la gente. Y ahí es en donde recibo a la persona. Y ahí es en donde va todo el proceso que te compartí, ¿no? Que es entrevista, en donde hago este cuestionario, donde te describo quién eres y vamos juntas en un proceso a descubrir no solo qué es lo que necesitas, sino poderte mantener, poder aprender a poner esos límites, poder construir esa vida que tú te mereces, desde la dignidad. Okay. Pero, y sobre todo, y ahorita pensando mucho en el trabajo con mujeres, es que tiene mucho que ver con el tema de permisos personales y sobre todo también de comprender cuáles son nuestros verdaderos miedos y cuáles son todas esas creencias que nos andan limitando, que solitas nos andamos obstaculizando. Entonces, es un proceso en el que por un lado lo hago a nivel individual, pero esa es la gran cosa que estoy ahorita haciendo, que es un programa, estoy ofreciendo de 12 semanas, en donde en ese programa voy llevando a las personas en grupo, online, donde estamos trabajando esto, y es un fortalecimiento increíble, porque es comprender y ver a otras mujeres cómo se manejan, saber que no estoy sola. Sí, claro, es un grupo de autoayuda, ¿se podría decir? Claro. ¿Algún caso relevante en el que haya tenido y en el que haya ayudado a muchas personas a que surjan, a que resurjan como el ave fénix? Muchísimos casos. Tiene muchísimos. Hay muchos casos. Se me acaban de ocurrir 2 casos, pero una en donde una cosa como incluso mágica, pero logré como una mujer de 20 años que no podía caminar, cómo pudo lograr de pronto salir caminando del consultorio. ¿A qué se debió eso? ¿Cómo es que no podía caminar? A hacer desde una creencia, desde una mujer que fue totalmente, sí, como lastimada, no solo por su padre, sino también por su pareja, donde fue creyendo toda su inestabilidad,
y al poder descubrir su propio poder interno. Por eso viene el programa, se llama así, transforma tu poder, porque el poder ya lo tienes. Pero depende qué es lo que haces con él. Si lo vas a estar apagando y si va a estar ahí calladito, nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestras vidas también, ¿no? Entonces, yo me quedo, cuando yo conocí a esa mujer, estaba en una posición de víctima, que en la víctima es muy difícil de poder trabajar, pero en el momento en donde conecta con su propio poder y conecta con su propia ira, que tenía completamente silenciada, se despierta ese monstruo del que ella le temía tanto, y la mujer salió caminando después de 20 años de no haber caminado. Fue una cosa impresionante. Eso fue así como, al preguntarme qué es lo más impresionante, yo creo que fue eso. No, yo creo que ese es un verdadero milagro, ¿no? Que como lo acaba de comentar, el no saber empoderarnos o el no poder identificar nuestra personalidad, estamos dejando que muchas personas nos pisoteen, que hagan de nosotros lo que quieran, pero en el momento en el que tú pones límites, es como te vas a transformar. Sí, exacto, ¿no? Padrísimo. Es todo un trabajo interno muy bonito también, ¿no? Porque eso es el permiso de brillar. Muchas mujeres no tenemos el permiso de brillar. Y lo tenemos bien inconsciente. Y lo tenemos como mandato. Tenemos que estar a un paso detrás de los hombres, ser serviles. Y por más que lo podamos hablar y todo, pero en el mismo lenguaje está. Sin que nos demos cuenta, pero cuando decimos, te pregunto, ¿cómo tú como mexicana, cómo me puedes transmitir que algo te pareció precioso? ¿En palabras? Fue increíble, sí. En palabras. La fiesta estuvo hermosa. ¿Así se lo dirías a tus amigos? Maravillosa, ¿sí? ¿A tus amigos les dirías así? ¿Quiere que utilice otro vocabulario? Un vocabulario mexicano, ¿sí? Estuvo a todo dar. Sí, estuvo padrísima. ¿Sí? ¿No? O sea, tenemos inculcado de que todo lo bueno es padre. Sí. Y todo lo malo es porque huele a madres. Estaba checando y tenemos una pregunta. ¿Qué sucede cuando esta mujer, porque estamos hablando ahorita precisamente del lado femenino, qué sucede cuando no nos damos cuenta pues de que nos están reprimiendo o de que estamos reprimidas o no reconocemos nuestros errores? Cada vez tenemos menos energía de alguna manera, y es en donde empezamos a utilizar nuestros mecanismos de defensa. Cada tipo de personalidad tiene un mecanismo de defensa bien diferente. Hay personalidades que se manejan desde la negación, se van negando y se van haciendo cada vez como más chiquitas de alguna manera, empezando a justificarse, dando explicaciones y pidiendo permiso para hacerlo. Hay otros tipos de personalidad que se manejan desde la represión y se vuelven cada vez más rígidas, más estrictas. Hay otras personalidades que se vuelven más agresivas, o hay otras personalidades que se manejan mucho desde estar listas al ataque por cualquier momento. Cada personalidad lo hace diferente, pero todos son mecanismos de defensa cuando justamente no estamos pudiendo ser. Y todo se trata, por eso, de ahí es lo importante, de ahí viene. Por eso es importante el psicoanálisis. Porque no es psicoanálisis, pero aplicado de esta manera, ¿no? De poder comprender a nivel inconsciente qué es lo que me está pasando. Porque el momento en donde se libera, es en donde mágicamente las cosas suceden. Como esta mujer. Como la que comenta que pudo caminar. De pronto. Oh, es impresionante. Esta mujer estaba sentada en un sillón y de pronto, o sea, nada más le muestro 2 sillones
esta mujer se para, agarra el sillón, lo avienta a un lado del cuarto, del consultorio, y el otro lo agarra y lo quiere tirar por la ventana diciendo, o más calmadito. Y salió caminando. ¿Aquí qué sucede? ¿Somatizó? ¿Somatizó esta persona? ¿O por Sí, qué dejó de...? Fue una mezcla de represión increíble. Sí somatizaba también. Tenía muchos dolores, tenía muchos dolores de espalda, pero aquí en realidad, si lo pudiéramos tomar en términos psicoanalíticos, sería más bien algo más histérico, en el sentido de que inhibió todo su energía, todo su poder. En el momento donde se libera, surge. Ok, entonces... Y no este como ejemplo, porque me preguntaste cuál es el más impactante. Sí, claro. O sea, el más impactante todos los demás no han sido tan extremos como lo fue en este caso, pero ha sido maravillosas las maneras como las mujeres, o también los hombres, pero cuando pueden conectarse con toda esta energía que ha estado atrapada años. Y precisamente, ¿cómo hago para conectar con esta energía atrapada? Haciendo conciencia. O sea, en nosotros está en el que nos liberemos. De nadie más. No podemos culpar al vecino, al prójimo, porque todo el poder lo tenemos nosotros mismos. Sí, porque el problema, si me quedo enganchada en la víctima, entonces empiezo a culpar a los demás, pero yo no hago ningún cambio. En el momento en donde me doy cuenta que yo soy la única responsable de mi propia vida, haya sido lo que haya pasado, pero que esté en mí hacer ese cambio, es en donde surge. Dejar de victimizarnos, entonces. Ese es uno de los primeros puntos. Reconocer, dejar de victimizar para poder resurgir. Y aquí surge, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito de vida? En el programa, como lo estoy llevando, es justamente eso. Primero ir descubriendo la personalidad, descubriendo la esencia, dar permiso a toda esta se habla mucho del niño interior. Sí. Pero es justamente poniéndole en esos términos, darle ese permiso de ser, de surgir. En el momento en donde tengo esta claridad de qué es lo que verdaderamente quiero, cuando empiezo a descubrir qué es lo mío, qué es lo no es lo mío, cuando empiezo a delimitar lo que verdaderamente soy en este proceso, puedo lograr descubrir cuáles son mis verdaderos valores, cuáles son mis talentos, qué es lo que me hace ser, que sea yo única desde mí. Y con la experiencia que tengo, puedo descubrir cuál es mi verdadero propósito en esta tierra. Y a lo que voy es poder comprender para qué estoy aquí. Es un comprender que ha sido algo que vengo trayendo desde niña. Ha sido algo que siempre ha sido algo completamente congruente en mí, pero que no lo había visto. O sea, cuando somos niños, ¿ya sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos? No, no lo tenemos claro. Okay. No lo tenemos claro porque no tenemos esta madurez. Okay. Pero se trata en la madurez de poder conectar y comprender de, wow, claro, eso ya lo hacía de niño, eso ya lo hacía, eso han sido siempre mis dones. Y esto es, para eso estoy aquí. Cuando puedo lograr y descubrir, para eso estoy aquí, me cambia totalmente la perspectiva de lo que es vivir. Porque conecto con mi pasión, conecto con lo que es la vida, conecto con darme cuenta, pues, de que no es, de que esto tiene un fin también. Entonces, poder vivir la vida con mayor gratitud,
con mayor conciencia, poder vivir en plenitud. Por eso estoy hablando de transforma tu poder desde tu esencia hacia la plenitud y tu libertad. Porque de eso se trata. Porque si tengo esto y ya tengo la claridad de cuál es mi propósito, conecto conmigo misma y también con el amor propio. Creo que ese es el principal, ¿no? Sí, o sea, todo va conectado, todo va relacionado. Y salgo con muchísima fortaleza. Y eso es algo que vengo trabajando bien claramente en este programa, pero en el fondo lo vengo haciendo a nivel inconsciente de alguna manera, sin que haya sido como tan claramente descrito ahorita como lo estoy haciendo en este programa, porque en este programa son 12 semanas en donde estamos trabajando online una hora y media por semana. Pero es que el tema no es solo esa hora y media, sino que yo te entrego, te mando un workbook y vas a trabajar durante una semana. Cada día vas a tener como 10 minutos o más, si quieres, lo que tú quieras, pero tiempo para ti, donde tienes este tiempo de reflexionar y seguir con este proceso. Entonces, finalmente es un proceso de 84 días. Y es una terapia en grupo, en realidad, que no se siente como esa terapia pesada del dolor, ¿sabes? Sino en algo en donde las mujeres se conectan, se relacionan, en donde hay un grupo de contención, en donde nos conectamos, donde nos apoyamos mutuamente. Entonces, para mí es una belleza vivir esto, porque yo lo estoy viviendo también. Sí, también está ayudando a seguirse desarrollando y transformarse. Exactamente. Qué hermoso es todo esto. Estaba checando que ha trabajado de la mano con su esposo, con uno de los libros, ¿no? Sí, junto con él hemos desarrollado todo esto. Junto con él damos otros cursos. El otro curso que damos juntos, porque este programa es algo que lo doy yo para mujeres ahorita, pero junto con mi esposo damos cursos que se llama Rescata tu Esencia, en donde es justamente la descripción. Son 6 semanas donde describimos cada tipo de personalidad y en donde la gente, si le gusta, le sigue interesando, van siguiendo tomando los otros cursos que llegan a ser, finalmente tenemos 13 cursos de desarrollo humano y crecimiento personal. Perfecto. Me da oportunidad de entrar a las redes para ver si tienen alguna pregunta. Por favor, si tienen alguna pregunta para la doctora, nos dieron unos minutos más, entonces vamos a tener la oportunidad de responderla. ¿Está de acuerdo? Sí, por favor, permíteme. A ver. Por favor, si tienen algunas dudas. No, creo que ya no me dejó entrar a ese link. Bueno, seguimos con la conversación. Desafortunadamente no puedo entrar. Creo que ya no compartí este link. Pero bueno, posteriormente va a quedar grabado en las redes. Le comento que todo esto, desafortunadamente no tuvimos el tiempo para podernos presentar como se debe. Soy autora de este libro que se llama Inocencia efímera en silencio. Por la llamada que tuvimos, pues esta es una novela literaria que nos habla del abuso que sufre Jenny, que es la protagonista de la historia. Esta niña precisamente lo que quiere dar el mensaje de que
se transformen, de que busquen cuál es su verdadera esencia. Este libro tiene como objetivo darle voz a todas esas niñas, niños y adolescentes que no han podido liberarse de sí mismos. Ella nos va a narrar cómo sufrió sus diferentes heridas de la infancia que tiene. Entonces, precisamente, y gracias a la doctora por haberse interesado, por querernos transmitir su conocimiento y aportar a nuestra sociedad con estos temas que ella domina, y la verdad estoy muy contenta. A ver, creo que sí me están mandando un mensajito, vamos a checar. Perdón. A ver, creo que Carla. Gracias. Carla dice, ¿cómo vivir sin conflictuarnos? Fue una de sus preguntas. Perdón, Carla, es que no puedo ingresar ahorita al Face, no me... Sigo teniendo esos problemitas. Sí escuchó la pregunta, doctora. ¿Cómo vivir sin conflictuarnos? Sí. Es una buena pregunta. Siempre vamos a tener conflictos y siempre vamos a tener obstáculos. Creo que la vida no sería posible sin conflictos, sin obstáculos. Creo que se trata de comprender la vida como tal, sin pensar que esto sea un conflicto. No sé cómo explicar. Si lo veo desde la perspectiva de que cada conflicto es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Porque eso es lo que cada vez que tenemos un conflicto nos ayuda a crecer. Entonces, la idea no es conflictuarnos por el conflicto, porque el problema de esto es que cuando nos empezamos a preocupar, es porque nos estamos anticipando con miedos, con nuestras creencias que nos limitan, pero no nos están dejando fluir con lo que la vida es. Y siempre, y eso es algo que siempre digo, siempre, en todo momento, siempre cada una de nosotras, cada uno de nosotros, siempre hemos sabido cómo reaccionar ante diferentes situaciones en el momento. Sí, claro, no es exactamente lo que te pasa, ¿no? Sino cómo vas a reaccionar a ese suceso. Exactamente. Wow, qué interesante. Déjeme ver, creo que tenemos otra pregunta, por favor. Ok, Ana Carla, muy bien, gracias por el apoyo, y creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Regresamos con la doctora. Doctora, ¿algún mensaje que quiera dar? Por favor, disculpe las molestias, pues todos estos inconvenientes que hemos tenido durante esta sesión, esta llamadita. Ojalá que haya alguna otra oportunidad en la que podamos hablar y que no tengamos tantos conflictos con la tecnología. Pero es justo como es la vida, ¿no? Sí. Hemos podido solucionar, hemos tenido conflictos, pero pudimos solucionar, necesitamos paciencia y solucionamos. Sí. Y eso es como es tal cual el mensaje, que es cuando podemos confiar en nosotros. Es simplemente confía en ti, confía en todo ya lo traes, ya lo tienes todo. Simplemente conecta contigo, y si no puedes conectar, entonces pide ayuda. Sí, claro, para eso están los especialistas que nos pueden ayudar a encontrarnos, ¿no? Exactamente, pase lo que pase, con la historia que sea, todos tenemos historias más graves, historias más fuertes o menos fuertes, pero cada uno de nosotros tiene su historia personal. Y se trata de encontrarle también el significado. Resignificar, aquí entra, resignificar. Exactamente. Y unirlos y comprender qué tiene que ver esto con mi propósito de vida. Porque por algo están sucediendo estas cosas. Y no me tengo que ir tan lejos y tanto en pensamiento mágico, sino es de verdad confiar
Sí, cada uno de los autores leía que hablaba de los que somos muy sanguíneos o las personas que son muy explosivas. En este caso es resignificar toda esta parte. Sí, por ejemplo, también. ¿Es lo mismo el temperamento que la personalidad? No. Tú tienes una personalidad, con esa naces. Uh-huh. Y eso hace que tengas un temperamento de diferente manera. Ok. Entonces con la personalidad nazco y el temperamento se genera en cuanto a lo que vivo. ¿Cómo se va desarrollando? Sí. Ok. Con lo que estoy conviviendo con la sociedad, ¿se puede decir? Claro, porque es que es bien diferente. Si yo tengo el tipo de personalidad que yo tengo y nazco en un país, en una familia en específico, o si nazco en otro lugar, o sea, todo tiene que ver, todo nos va moviendo. El contexto. Pero por eso lo importante es reconectar con nuestra esencia. Ok, muchísimas gracias, doctora, gracias en verdad por su tiempo, por compartirnos su conocimiento. Vamos a compartir en las redes para que se comuniquen con usted y puedan tomar ese fabuloso curso. He recibido muchos comentarios de personas que están en él, y también gracias a la maestra. Aquí quiero dar las gracias a Ana Carla Gómez por hacer este vínculo y que se pudiera pues hacer esta llamada, esta sesión, Gracias, este programa. Maravillosa, Ana Carla. Muchísimas gracias, doctora. Pues algún mensaje con que se quiere despedir, por favor. Me despido tan solo con la frase de confía en ti. Muchas gracias, sí. Es lo principal, debemos de confiar en nosotros porque tenemos muchas virtudes y muchas habilidades que están ahí todavía escondidas y que no queremos aceptar que las tenemos. Gracias a todos, gracias por estar en este espacio. Disculpen las molestias nuevamente. Recuerden que hablemos para sanar y pues escuchemos para prevenir. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política. No olviden nuestras redes sociales y el libro Inocencia Efímera en Silencio. Lo van a encontrar en la librería Amazon, en la librería Morelos y en la librería El Timón. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y nos vemos la próxima semana. Bonita tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctora.